Estamos de regreso en la mesa de los miércoles. Están con nosotros José Argueta Acevedo, a quien es un gusto darle la bienvenida como cada semana. José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, gracias. El abogado Ramón Izaguirre. Arnoldo, Pepe, muy buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Abogado y analista político. Pues sí. Ya se ha ganado. Con trabajos abogado. Con trabajos abogado. Es una buena puerta para el análisis político. Sí, así es. Los abogados eran los intelectuales de la vieja época, cuando no había intelectuales. Fueron los responsables de la construcción del México civilizado en el siglo XX. Uno tras otro fueron abogados. Sí, cuando desplazaron a los generales. Exactamente. Hablando de generales, entramos en temas, ¿no? Entramos en tema, claro. La seguridad pública de León, del Estado y de León particularmente, se mantiene en el tope del debate público de los actores, efectivamente, de los funcionarios responsables, alcaldes y de los sucesos. De los sucesos también, y de los analistas, ¿no? Sí. ¿Quién toma la alternativa? Bueno, si quieren un inicio, a mí me parece muy grave porque lo comentábamos incluso hace una semana precisamente, Pepe, recordarás, sí. El índice de criminalidad, cómo está creciendo en León, y el hecho de que aunque nuestras autoridades en León digan que se están haciendo cosas, lo real es que nadie sabe qué están haciendo y además no se ve lo que están haciendo. O sea, el índice de criminalidad sube. Yo lo escribí, creo que mientras el crimen organizado hace una notable presencia, bueno, pues tenemos un gobierno desorganizado y no solo no presente, sino ausente, ¿no? O sea, el gobierno está exactamente en la vía contraria a cómo está actuando la criminalidad en un caso concreto como León. El gobierno como ente general. Como ente general, sí. Diferentes niveles de representación. Yo creo que en el caso de León, Pepe lo había estado señalando en días previos, hay una notable falta de coordinación. Esto de echarse la pelota, así lo dejó la administración anterior, que es responsabilidad del Estado, de la Federación y que es del municipio, lo único que nos habla es de un gobierno en general incapaz de coordinarse, incapaz de ofrecernos algo, ¿no? que solucione las cosas. Allá hay un síntoma muy serio, tú lo mencionas en tu intervención. Ellos dicen que están haciendo cosas. El síntoma al que me quiero referir es que ya ni siquiera es la vieja demagogia, es simplemente la mentira. Lo digo en este sentido. Esperan que les creamos nada más porque lo dicen ellos, pero no nos acreditan el dicho de que están haciendo algo con programas, acciones tangibles y sobre todo con resultados. Y los hechos los desmienten con día a día, ¿no? Con la convocatoria a la sociedad a sumarse de manera productiva. Estos consejos que cuando existen no sirven para nada y en el caso de León ni siquiera existen. Todavía no existe, sí. O sea, siguen tomando decisiones en un cuarto oscuro, alejado de la sociedad. Y es lo que tú dices, que quieren que les creamos. Cuando no la moda, sino lo vigente en este momento políticamente es trabajar con la sociedad, ¿no? Bueno, porque el gobierno es insuficiente. Y hay algo con lo que no están pudiendo y en seguridad es más sensible, que es la visibilidad. Exacto. Resultados. Sí, ¿no? Es decir, hay una revolución tecnológica en curso que está exhibiendo más los problemas sociales desordenadamente y como se quiera, ¿verdad? Entonces, ellos están actuando con la inercia previa de que podían hacer cosas del poder y podían no tener repercusiones porque no se sabían, pero ahora todo acaba sabiéndose, ¿sí? A ver, pero creo que son benévolos ustedes. Arnoldo dice que están tomando decisiones en un cuarto oscuro. Yo dudo que estén tomando decisiones, o sea, a lo mejor ni siquiera en un cuarto oscuro. Pero a ver, Ramón, sí se van a gastar 2.700 millones de pesos del erario público en el proyecto Escudo, decisión tomada en un cuarto oscuro, y que podría ser empleada de una manera razonable. Esto que hoy publica el Correo, de que los gastos durante 2010 a 2012, 3 años del Subsemón, el recurso que les entrega el gobierno federal, no tienen ningún nivel ni de transparencia ni de manera de comprobar que se gastó el dinero con eficacia. Lo dice el Instituto de Competitividad. O sea, están tomando decisiones quizás no estratégicas, pero sí tácticas con el dinero público. Sí, definitivamente. Tienes razón, el proyecto Escudo es la mejor muestra de ello y yo creo que camina, igual que otros temas estatales, parece estar caminando hacia el fracaso, porque mientras seguimos esperando que el proyecto Escudo dé algún resultado, el que sea,
Bueno, los que sí están dando resultados son los índices de criminalidad, o sea, la criminalidad sube y el proyecto Escudo, porque sea a mediano plazo o por lo que sea, no está funcionando. Allí hay alguna cosa extra que yo la planteo hoy a propósito del DAP, pero creo que está siendo un síntoma generalizado. Sí están tomando decisiones improvisadamente, ocurrencialmente. Hasta la no toma de decisiones es decisión. La ratificación de Pizarro que hizo ayer Bárbara Botello es una decisión. Es una decisión trascendental, claro. Sí. Bueno, el tema entonces es, la evidencia es que están tomando malas decisiones, están malgastando el dinero y perdiendo el tiempo mientras la descomposición aumenta. Eso tiene una responsabilidad que quizá no esté tan expresamente definida en la ley, pero es una responsabilidad política de las más delicadas. El mal ejercicio de la función pública. Coincido totalmente. A mí me preocupa además la enorme falta de imaginación. Mira, uno podría coincidir en que el PAN en León, tras 25 años de gobernar, estaba desgastado, que no había surgido nuevos cuadros políticos, que la pugna interna entre Sheffield, Salim, etcétera, los pudo haber dejado muy secos de ideas para gobernar. La misma situación de estar preocupados por el sueldo y las prebendas del poder ya no los hacían ver cómo ser más eficientes políticamente hablando y como Estado y como funcionarios públicos. Llega Bárbara Botello con un PRI desplazado del poder mucho tiempo, que uno podría esperar más audacia, ¿no? Pero, por ejemplo, dos respuestas que ha dado esta semana. Una de ellas, volver a culpar a Sheffield por enésima vez, que puede ser que tenga la culpa, pero que lo diga ya no soluciona nada. No, lo dice como coartada, eso es lo grave. Y el boletín de prensa ratificando ayer al general Pizarro suenan a soluciones muy viejas, del librito político del PRI, de antes de la debacle priista del año 2000, ¿no? Y a un síntoma, o sea, echeverrista, por llamarlo de alguna manera. De improvisación, de que no sabían cómo estaba el asunto, no saben cómo abordarlo y no saben cómo resolverlo. Esa es la evidencia. Y pareciera que culpar a Sheffield y a la administración anterior, además, va en un ánimo de rijosidad, como de distraer el tema. Y rijosidad, vi las declaraciones de Martín Ortiz, el secretario del ayuntamiento, en un tono muy fuerte bueno, si él no pudo, mejor que se calle, o atrás de la raya, que nosotros sí estamos trabajando. Es pelea callejera, sí. Parece efectivamente una pelea callejera que no está aportando nada a la solución del problema y nada más hace ver bastante mal a los políticos. Yo creo que lo está conflictuando más, sí, Ramón. Efectivamente. Sí. Pero obviando cosas claras donde no podemos dejar de señalarlas, como el hecho de que el tesorero Roberto Pesqueda fue el principal asesor de Ricardo Sheffield en materia de consultoría de seguridad pública, cobrando 14 millones de pesos en un año por 4 o 5 proyectos, todos muy bien cotizados, de capacitación de la policía, de un diagnóstico. A mí me gustaría mucho conocer ese diagnóstico, ese público, porque si la policía es un desastre por culpa de Sheffield, ese diagnóstico ya tenía que haber detectado algo, se hizo en 2011. Bueno. Y Roberto Pesquera no es ningún funcionario que esté en este momento en China o en Bogotá, está aquí en León, en la tesorería. A la mano. Hay que irle a preguntar, ¿no? Bueno, él debe tener el producto de su trabajo y debe estar en los archivos de la presidencia municipal y debe ser un insumo porque no fue cualquier cosa el gasto. Exacto. Entonces, yo sí he señalado, insisto, están reaccionando, no nos han presentado un diagnóstico para decidir cuál es el estado que guarda la policía de León. Este es parte de los insumos, este diagnóstico que debió haber hecho Pesquera, y debieran tener otros, porque el curso de las cosas lleva a reformular la estructura policíaca, aparte de otras acciones, y no nos dicen en qué consistirá y a partir de qué lo van a hacer. Definitivamente. ¿Sí? Y yo agregaría, Pepe, ¿y cómo se van a coordinar con las otras autoridades? ¿No? Porque no es un esquema. Revisemos una cosa, la detención de los policías, que ya ocurrió después de la anterior mesa. Resulta que de los 6, 2 son una falta menor, es un abuso de autoridad, de esas cosas que pasan todos los días en Irapuato. Creo que toda la corporación es responsable. No puedes juntar a un asesinato con un secuestro, con un robo de un cajero y con un abuso de autoridad, como que se trató ahí. Sí parece un intento de politizar un poco las cosas de parte del Estado, ¿no? Convengo en que parece. Parece, ¿no? Sí. Luego, no ha habido un seguimiento puntual. Se habló de 22 policías despedidos y de que las averiguaciones podrían seguir. O sea, yo lo que quiero llevar es que también de parte de las autoridades estatales no está siendo tomado con seriedad el tema, no de la corporación, sino de lo que va más allá,
de cómo atender la seguridad. La corporación es básica para atender el problema de la inseguridad. Pero no es... Y desmoralizada y paralizada por este tipo de cosas, donde entre la falta de coordinación del municipio y el Estado, la falta de claridad de la autoridad ministerial, muchos policías que a lo mejor unos ni la deben ni la temen, o la deben poquito, pero ya están dispuestos a alinearse, están en un estado de parálisis. Bueno, a esto han contribuido dos malas posturas de los gobernantes. Una de Bárbara Botello, cuando anunció que iba a haber una limpia total de todos los que hubieran reprobado los exámenes de control de confianza. Sí, fue un mal ingrediente. Sí. No es posible. Sobre todo sin poderla instrumentar. Bueno, sí, pero sí causó inestabilidad. Claro. Es como una lotería. ¿Quién de nosotros es el que va a salir? Entonces todos están en la angustia, sí, por un lado. Y por el otro, refuerza esto la postura del procurador cuando presenta a estos 6 policías detenidos y dice que hay más. Entonces están desestabilizando a lo que le quedaba al cuerpo policíaco de León de manera muy irresponsable, 2 que tienen que ser los primeros responsables. Como que no habría por qué paquetear. Si un policía comete un delito, que lo pesquen inmediatamente cuando concluya la averiguación, pero como que juntar 3 averiguaciones previas distintas suena político, no suena ministerial. Definitivamente, yo creo que siguen actuando... Suena a construcción de noticia. Sí, siguen actuando más como partidos políticos que como gobierno. O sea, en este tono de politizar las cosas. Yo te lo pongo más feo. Ya no es de partidos exactamente, sino de gobierno municipal y gobierno estatal, que es más grave. Sí, porque ni siquiera es el PRI en su totalidad, ni el PAN en su totalidad. Estoy de acuerdo, pero pareciera un PAN queriendo hacer ver mal a un PRI. No es. Sí, pareciera un PAN estatal queriendo hacer ver mal a un PRI, o a una administración priista. Ahora, o viceversa. Un tema delicado, ni Márquez ni Bárbara Botello presentes en el tema, ni tampoco presentes en un diálogo colateral donde pudieran decir, a ver, que nuestros muchachos se peleen, pero tú y yo vamos a mantener una línea de comunicación. Sí. No se ve. Para garantizar que esto camine. Y no la han puesto en evidencia ellos. O sea, la ausencia que le hemos criticado, yo particularmente a Bárbara Botello en el tema de la seguridad, también es señalable en Márquez. Cada vez que el procurador aparece en Twitter, Márquez está ausente. Igual que Oliva, no queriendo saber lo que pasa en el terreno de la seguridad. Y cuando habla del asunto, nomás es para echarle porras a Samarripa y para decir que Guanajuato está mejor que cualquier otro lugar, ¿no? Y que está dispuesto a la coordinación, la mejor voluntad. Pero no un discurso razonable y articulado sobre temas preocupantes. A ver, aquí el asunto incluso invade del área de seguridad a toda la política, Arnoldo, porque está dejando la posición oficial del gobierno del Estado en manos del Procurador de Justicia. Como la deja en manos de los secretarios. Exactamente. Bueno, pero el secretario de gobierno no se hace cargo de nada. No, pero la postura más perfilada es la del Procurador de Justicia. Sí. Es el funcionario más visible. Sí. Y más activo, ¿no? En redes sociales sobre todo. Entonces, esa es la postura oficial y eso es muy grave, porque el asunto no es policíaco en primera instancia, es político y debe entenderse. Es decir, están involucradas instancias de gobierno, decisiones, recursos y planes y programas. ¿Qué más le preocupa a la ciudadanía? Exacto. Definitivamente. En las encuestas, es el tema que está vigente en el debate público. Es político, pues. Es muy político, no se reduce a esto. Yo por eso criticaba. Peña Nieto se ha tenido que meter al debate de Michoacán, aunque no quiera, ha convocado al gabinete, está planteando... Pareciera todavía no se ve eso. Bueno, incluso regañadientes también hay que decirlo. Pero incluso tienes razón, involucró a los miembros del gabinete en la estrategia de recuperación de Michoacán. Se tardó en aparecer, pero ya finalmente se vio forzado a aparecer ante la ausencia de un gobernador también, ¿no? Y por lo menos, a lo mejor, ya cuestionaremos si era adecuada o inadecuada la estrategia, pero por lo menos ofreciendo algo, ofreciendo una estrategia, como dices, haciéndose cargo. Va el gabinete. Ayer Bárbara apareció por primera vez haciéndose cargo del tema de la seguridad en León con el espaldarazo a Pizarro, y fue mediante un boletín de prensa. Un boletín de prensa que articulaba el respaldo con una larga lista, una enumeración de logros de la policía, de estos que se juntan, hemos detenido a 40 y hemos hecho tales cosas, algo que no se ha venido comunicando en su momento, incluso con la aprehensión de un presunto secuestrador de una niña en una cosa muy rara. Y que difícilmente contrarrestará este ánimo de una inseguridad creciente, ¿no? También como respuesta mediática, más que política, ¿no? Bueno, y la ausencia de la presidenta municipal ante el crecimiento de hechos criminales, especialmente la ola de homicidios en los primeros días de agosto,
que no le da ningún mensaje de tranquilidad de que estamos ocupados las autoridades, y un poco de darle notas de por qué está ocurriendo esto y qué están haciendo para que ya no siga ocurriendo. Pareciera que ante el índice que sube, el gobierno lo que ofrece es seguir haciendo lo mismo. ¿Qué? ¿Quién sabe? Pero lo mismo, pues no hay una estrategia diferente. Porque tampoco ha habido autocrítica, es otro asunto bastante grave. Que sería fundamental. Que sería muy valioso que lo hubiera, ¿no? Sí, bueno, pues, ahí está el tema de seguridad. Pasa lo mismo en otras partes del estado, está el asunto de Cuerámaro también. Cuerámaro es muy delicado. Sí, de por sí ya el sur. Pero hay otros temas de gobernabilidad también importantes, yo quisiera llevarlos a este terreno. El problema de las licitaciones del gobierno del estado, un gobierno que se ha visto muy licitador, con muchas compras, si sumamos la cantidad de millones de pesos destinadas a compras, es alto. Y quiero centrarme en el tema del Seguro Popular, 2 asignaciones, una asignación que se repartió entre 2 empresas, una cantidad respetable, aunque se trata de ocultar bajo la cortina de humo de un primer paquete de alrededor de 200 millones de pesos. En realidad se sabe que van a ser 2.000 al finalizar el año. Parece más como piso que como sí, son stocks que se renuevan, ¿no? Pero el tema no es ese, el tema es pues, que se mantiene el desabasto, que se quiso componer algo que aparentemente no estaba descompuesto, que se le quitó al ISEG la posibilidad de tener una utilidad en un fondo social, y que las empresas a las que se está beneficiando con contratos muy respetables, garantizados por un lapso de tiempo también importante, no están dando el ancho. 60 días es muy rápido, además. 60 días desde que se les asignó y no logran cubrir el abasto. Hacen agua demasiado rápido, y hay otro dato, yo agregaría al comentario, Arnoldo. Recordarás que cuando se dijo que por qué 2 empresas, dijeron, bueno, porque es una falla, algo que yo estoy seguro que no estaba en los contratos, pero si una falla entrará la otra. Bueno, lo que no previeron es que fallaran las 2, ¿no? Algo que se comentó ampliamente. La responsabilidad, tú dijiste un gobierno licitador, en este caso es un gobierno asignador, claro, porque la licitación no ocurrió, ¿no? Se asignó. Aquí entonces se hace más fuerte la responsabilidad del gobierno del estado que asignó esos contratos. Vamos a suponer, y es una suposición porque no se verificó, que después de revisar la solvencia de las empresas a las que se les están dando contratos tan jugosos, su infraestructura, su capital, ¿no? Sí, todo lo que debiera cubrir. Y la otra parte, ¿de qué naturaleza es el contrato? De que el que contrata se contenta con que digan, me voy a dedicar a solventar los errores que estoy teniendo, y no haya una sanción que podría llevar a la rescisión del contrato, de los contratos. ¿Sí? Claro. Porque aquí tiene 2 riesgos grandes. Una declaración reciente del gobernador decía que el desabasto se va a cubrir si se tienen que generar recetas a farmacias para cubrir las medicinas que no se están surtiendo, pues se hará. Bueno, esto habrá que ver el impacto que tiene económicamente. Es una cosa muy complicada. Puede costar más. En una pequeña comunidad del norte del estado, en Victoria, en Jichú, en Santa Catarina, en Tierra Blanca, no hay farmacias como en León, en cada esquina. Exacto. Entonces tú le das una receta para que vayan por algo, y hay que ver si ese producto en especial lo tiene la farmacia eventual del ISEC, que pudiera haber ahí. Que son las que puede haber. Hay que desplazarse a San Luis de la Paz, lo cual implica camión, y la idea del Seguro Popular no es esa. Exacto. Entonces, lo que pasa es que además se está jugando con la gente más vulnerable, ¿no? Sí. La que tiene menos recursos, la que necesita la garantía básica de los servicios de salud, y bueno, el cuadro de medicamentos que va con esto, y se deniega el derecho a la salud que se quiso resolver con el Seguro Popular para hacerlo universal. Cuando por recursos no paran, porque los recursos están, y la asignación para las empresas son las empresas las que yo sí quiero subrayar algo que tú señalabas, y lo subrayo de otra manera, pero me parece que hay que señalarlo. Ahora que está ya funcionando 2 empresas a las que se les asignó un contrato que se le quitó al ISEG, es posible comparar para ver si tuvo sentido la sustracción de ese contrato al ISEG, porque parece que era más eficiente el ISEG.
Que a su vez subcontrataba, pero parecía que el contratista del ISEG era más eficiente. Sí, que el mecanismo que tenía funcionaba le dejaba mejor. Una rentabilidad, claro. y atendía el changarro. Entonces, esa es una decisión en estricto sentido que viene de la política, pero de carácter administrativo. Además se dice que fue para evitar corrupción. Entonces se presume que hubo corrupción. El tema es que no haya ninguna sola investigación al respecto, y no se haya acreditado, ni ninguna denuncia en el Ministerio Público al respecto. Tal pareciera que, y en un plazo muy breve, como son estos 60 días, que el chiste era quitar el contrato, es una conclusión personal, quitarle el contrato al ISEG para favorecer a alguna o algunas empresas, así independientemente de los resultados que tuvieran. Y los resultados, bueno, se están estrellando en la cara de quienes tomaron estas decisiones. Bueno, y dejando atrás el tema de las medicinas, importante, ahora viene el tema de los uniformes que se van a regalar en la secundaria, donde también andan hechos bolas, porque es una cantidad enorme de uniformes, no lo puede hacer ningún textilero guanajuatense que lo va a contratar fuera. Pero se viene una bola de problemas que yo no sé por qué escogieron hacer las cosas así, desde las tallas, el reparto, el almacenaje, suministro de productos monstruosos. Los proveedores mismos. Sí. Yo no sé por qué el gobierno se complica la vida, ¿no? Si se hubiera asignado el recurso directo a los padres de familia para que compraran su uniforme, se hubiera dado una inyección de liquidez al mercado interno. Yo creo que también de muchas comunidades. Sí, aquí hay muchos padres de familia comprando un uniforme para sus hijos en pequeños municipios, lo hubieran ido a comprar a la tienda de su localidad. Efectivamente. ¿No? Se hubiera repartido socialmente en lugar de que un gran contratista de Monterrey o de la Ciudad de México se vaya a llevar esa utilidad. Yo creo que aquí hay una premisa otra vez falseada. Quisieron tapar el escándalo que empezó a suscitarse por el modo en que repartía las becas Contigo Vamos Juan Manuel Oliva. Escogieron el peor modo porque no quisieron ya darle dinero a la gente. Ese es un problema. Su pretexto que lo usaba para otras cosas. Pero habría mil maneras imaginativas, bueno, o sea, vales, por ejemplo, para uniformes, ¿no? Y el Estado se los deposita a la empresa que descuenta. Yo insisto, y son nada más evidencias públicas. Efectivamente, hicieron como si lo hubieran escogido lo peor que podían haber hecho. Ahora, traen descontentos a los padres y a los textileros y a los comerciantes de uniformes, ¿sí? Y la otra cosa que se dejó entender, que de esa manera se redistribuía el dinero y fortalecía la actividad económica de los pequeños en Guanajuato. Cosa que no es cierto. Cosa que evidente, eso es lo primero que evidencia, como lo dice Arnoldo, eso es falso. Eso es falso, sí. Pero entonces, ¿ahora qué? Y encima de todo, se retrasaron y van a entregar los uniformes después, ¿sí? Cuando todavía ni siquiera tienen fechas. ¿Sí? En general, un gobierno que está mostrando poca efectividad. El de Miguel Márquez. El otro tema es el derecho al alumbrado público por el lado de las luminarias de Guanajuato Iluminado, donde ya no se logró aglutinar ni siquiera a los municipios panistas. No. Y ya Márquez dijo que no les va a prestar dinero para el diagnóstico por desorganizados. No sé quién es el desorganizado, ¿no? Pues yo allí creo que son todos. Pero yo sí insisto en que Márquez planteó mal la estrategia de Guanajuato Iluminado. De hecho, la cantidad de tiempo que le invirtió el gobernador en ese programa para los resultados fue bastante. es pero acuérdate que la planteó antes de la reforma a la ley de ingresos municipales, para que iba a entrar en vigor el 1 de enero. Él la planteó antes, cuando empezó a trabajar, creo que la planteó en octubre, lo de Guanajuato Iluminado. El Guanajuato Iluminado podría haber sido muy atractivo para que los presidentes vieran, a ver, la carga financiera del derecho al alumbrado público sí me obliga a mejorar la tecnología del alumbrado público para tener que pagar menos. Lo echó a perder, mal planteado, y con una grilla de Bárbara Botello se le cayó. Yo sostengo que era una oportunidad de llegar a acuerdos. Claro. Un acuerdo que además no era obligado. Al que se mete de era gestor, conveniente. Era conveniente. Sí. Y lo único que demostró es esta incapacidad de llegar a acuerdos, como tú bien lo señalas. Bastó una serie de cuestionamientos, una grilla muy menor de Bárbara Botello para que se cayeran estos acuerdos. Y luego ni siquiera se sostienen con el grupo de alcaldes panistas, ¿no? Entonces, bueno, hay muy poca operatividad en esto de parte del gobierno del Estado. Ahora hay que recordar que se vendió como un proyecto estatal de renovación tecnológica muy interesante. Tal vez valdría la pena retomarlo. El problema es cómo, ¿no? Es decir,
Sí hay sobregasto de alumbrado público, todavía no sabemos cuánto nos va a tocar pagar, porque todavía están hechos bolas con eso. Bueno, yo creo que deberían de aprovechar el Congreso de Matemáticos y contratar a los matemáticos para que alguien diseñe una fórmula correcta. Porque y con todo esto, el gobernador Márquez, aparentemente, no lo ha dicho oficialmente, pero se deduce y platicando con algunos integrantes del gobierno también sale a relucir, para nada piensa que su gabinete esté fallando, que haya necesidad de hacer cambios, cree que las cosas van sobre ruedas y que van aprendiendo y ahí la llevan, ¿no? Bueno, yo he señalado algo que está más allá del voluntarismo que lo caracteriza y que él vive plenamente, resultados. Hay muchos temas abiertos y ninguno resuelto. Por ejemplo, ahorita hablamos de los que se van resolviendo en contra, como precisamente el Guanajuato Iluminado, ¿no? También, o como el tema de los medicamentos, en la medida ¿no? en que tiene que ocurrir lo del derecho al alumbrado público no está resuelto. Efectivamente. Que le va a costar más a los municipios. Digo, pero resuelto en contra lo del proyecto del Guanajuato Iluminado, ¿no? Pero, a ver, por ejemplo, esto del derecho al alumbrado público va a meter en problemas a los municipios casi seguramente. Muy grave, muy grave, financieramente muy grave. Entonces, sí. Municipios ya en serios problemas. Los puede hacer caer en insolvencia el próximo año y en la negación de la prestación de servicios públicos básicos en nivel municipal. A ver, eso es muy grave, porque si empieza a haber una negación del servicio público de alumbrado porque el municipio no tiene solvencia para pagar, que es una de las posibilidades. Es una posibilidad. Bueno, va en un contrasentido muy grave a cualquier programa de seguridad, ¿no? Por supuesto. En la medida en que tengamos colonias apagadas, zonas apagadas, podemos tener índices de criminalidad más graves, uno, ¿no? de vandalismos, etcétera. Entonces, el tema pega en muchos otros servicios, ¿no? Ahora, hay que señalar, yo sí insisto en esto, una situación que me parece definitivamente esquizofrénica. El gobierno del Estado, cuando habla de políticas estatales, habla como si Guanajuato fuera una abstracción. No se ve que piense en los municipios que lo integran, en las personas de carne y hueso. En sus diferencias regionales. En todo esto, y a partir de ahí se debieran diseñar las políticas estatales. Está en el discurso la esquizofrenia, la separación, cuando dicen es problema de los municipios, no pueden decir eso. Claro. La esquizofrenia empezó desde que se adoptó el discurso de transparencia y en los hechos se fue todo menos transparente. Exactamente, eso está marcando mucho este discurso gubernamental y lamentablemente esta falta de percepción que trasciende del propio gobernador respecto al funcionamiento de su equipo de trabajo, que ha dado muestras sobradas de que en varias áreas no está funcionando. De que no acaban ni siquiera de entenderle a los mínimos que requeriría de la obligación que marca la ley para esos cargos, ¿no? Efectivamente. Sí, comparto. El problema es que estamos ante curvas de aprendizaje muy largas. O algunos que ya nunca aprendieron. O algunos que no van a aprender. O sea, una curva de aprendizaje de 10 meses para un gobierno municipal, por ejemplo, es enorme. Incluso para un gobierno pero estatal. Hay dos variables. O lo peor, gente pegada a la pared porque está nada más pensando en cobrar su próxima quincena. Hay dos variables que van a presionar a esta zona de confort en la que se ha instalado el marquismo. Los cambios que va a promover el Pacto por México van a impactar fuertemente. Por un lado, y por el otro, la impaciencia social, ¿sí? Hay economía débil, hay inseguridad. Alta. Sí, entonces, son los asuntos públicos más presionantes. Economía débil y a la baja, además. Y no van a bastar anuncios como que llegó otra empresa constructora de automóviles a cualquier municipio del estado, porque esos empleos no son para la gente desempleada de Guanajuato. Arnoldo, es buena noticia para los empresarios que invierten, porque ellos iban a ganar muy bien, pero la duda siempre persiste, ¿cuánto hay de beneficio para Guanajuato, incluso en relación a los impuestos que se les condonan, al dinero que se dedica a su infraestructura y todo esto, ¿no? Sí. Claro. Yo creo que la quiebra de Detroit hace que... es muy ilustrativa. Sí, que esto se tenga que analizar desde otra perspectiva. Detroit quiebra porque se están instalando en lugares como Guanajuato Los Platos, con mano de obra más barata y con muchos incentivos fiscales. Pero al final de cuentas, una apuesta a todo, ¿no? O sea, apostarle a todo a la industria automotriz. Bueno, los estrategas del diseño social lo señalaban, las industrias son cada vez más golondrinas. Sí. ¿Sí? Se van a donde les conviene. Y la inversión en el Estado no cuesta nada hacer una
fábrica hoy aquí, mañana otra en Brasil. Bueno, porque pero, se ve la rentabilidad de largo plazo. En Guanajuato ha habido casos en donde el gobierno les dio dinero a maquiladores para que hicieran sus naves industriales y de un día para otro se llevaron sus máquinas y dejaron a la gente. Y la nave está ahí como elefante blanco. Exacto. Sí, en varios municipios del estado, Valle de Santiago, Cuerámaro. ¿No? Bueno, señores, hasta aquí llegamos. De acuerdo. Bueno, gracias, buenas tardes. Muy buenas. Tenemos algo de información de última hora. Gracias a José Argueta y a gracias, Ramón Izaguirre por gracias. sus aportaciones, como siempre, de los miércoles en esta mesa.